El Verbo se encarnó, ahora puedo conocer. Buenos días a todos, qué rico saludarlos hoy. Quiero que en este momento que dispongamos nuestro corazón em, y también aprovechemos este espacio y esta oportunidad para darle gracias al Señor por, bueno, tantas cosas que hay. Quisiera que, por favor, empezáramos a ir a nuestra Biblia y miremos el libro de Filipenses, el capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer del 3 al 6. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entregarle esta mañana y sobre todo vamos a tener nuestro corazón dispuesto para para darle a nuestro Señor toda nuestra gratitud, pero también para recibir de Él lo que nos quiere enseñar hoy. Gracias, Señor, por este día que nos das, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos pasado este tiempo, Señor, todas las lecciones que hemos podido aprender. Gracias, Señor, por todas las personas con las que hemos podido compartir, Señor, también por las cosas nuevas que hemos tenido que aprender a desarrollar, Señor. Gracias, Dios, porque en todo este camino y en todo este aprendizaje tú siempre has estado allí con nosotros, Señor, porque tú has sido una constante todo este tiempo, bendito Dios. Señor, aún hay cosas que no conocemos, aún hay cosas que no sabemos, Señor, pero hay algo de lo que sí podemos tener certeza, Señor, y es que así como nos has acompañado en todo este tiempo, así mismo tú vas a seguir acompañándonos, Señor. Y así mismo vamos a poder seguir viendo tu obra en nosotros, Señor, y también en los demás, Señor, en los que amamos, Señor, en los que conocemos y con quienes compartimos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Dios, de conocerte a ti, Señor, de aprender de ti, de caminar junto a ti, bendito Dios. Bendito sea, Señor, porque siempre has cuidado de nosotros, Señor, y hemos conocido diferentes facetas tuyas, Señor, en este tiempo. Y a pesar de todo, ha sido maravilloso, bendito Dios. Gracias, Señor. Bueno, vamos a adorar a nuestro Dios y comencemos. Hoy quiero agradecerte tus cuidados, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra
Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librarás. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no lo cambiará. Y del temor me librarás. Y del temor me librarás. Y del temor me librarás. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y eso lo hemos podido comprobar todos. Gracias, Señor, porque tú del temor nos has librado y nos vas a librar. Em, Ahora mientras estábamos en esta canción, pues alabando al Señor, adorando al Señor, estaba yo aquí ya como pensando varias cosas. Siempre les digo esto a ustedes, que me encanta decirles, es como piensen cada una de las palabras de lo que realmente estamos cantándole al Señor y me puse bastante emotiva. Porque si nos ponemos a analizar en todo este año, sí podemos decir gracias por tu protección, gracias por tu provisión. Yo creo que cada uno de nosotros en algún punto de lo largo de este año hemos visto cómo Dios nos ha cuidado, cómo ha sido nuestra provisión, cómo ha llegado en el momento perfecto, cómo ha sido nuestro todo, cómo no nos ha desamparado, cómo de verdad hemos estado sintiendo su amor en cada etapa. Eh, y eso de verdad llena mi corazón de gratitud. No sé si les pasa igual, espero, creo que sí. Em, y bueno, pero de todas formas sigamos dando gracias a Dios y con la esperanza de que Él está con nosotros y que siempre, siempre está de nuestro lado y que Él va con nosotros. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. La 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 la. La 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 la. Bueno, y aparte de darle gracias a Dios por todas las cosas que ya hemos hablado y lo que ya hemos pensado, quiero que también pensemos en esta última parte que leíamos ahora. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la esperanza nuestra, de saber que Él está con nosotros. Sabemos que nos va a continuar guiándonos, va a terminar moldeando, va a continuar moldeándonos. Y bueno, estamos en sus manos y esa es nuestra gran esperanza, que es un Dios, sabemos que Dios es imparable en todos los aspectos y más con cada uno de nosotros. Me encanta haberlos saludado esta mañana, haber compartido este rato y terminemos este momento de alabanza cantándole esta canción a nuestro Dios. Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti.
yo sé quién va conmigo, va por mí. quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada Si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Hola, buenos días, familia de la fe. Doy gracias a Dios por permitirnos comunicarnos a través de este medio y así permanecer unidos. Todos los que hemos recibido el amor y el perdón de Dios somos llamados a ser de bendición para las personas. La palabra de Dios en Mateo 5:16 nos dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Al comienzo del confinamiento, pues pensábamos mucho en las personas que están en Peñablanca, donde tenemos la finca, y llamé a la persona que siempre nos colabora cuando necesitamos. No es un trabajador permanente nuestro, sino que cuando necesitamos algo lo llamamos. Lo llamé y le pregunté qué estaba haciendo, porque ellos viven, él y su familia, de la siembra, de la cosecha y fuera de eso de las plantas medicinales que sacan para vender acá en la ciudad. Me dijo pues que estaba muy preocupado porque como no podían bajar, no había permiso para venir a la ciudad ni poder ingresar allá, que él estaba muy preocupado. Entonces yo le comenté, ¿se acuerda que hablamos el año pasado de lo que yo quería hacer allá, de ampliar un patio, de correr ese muro? Empiece con ese trabajo y me va diciendo cuántos días está trabajando a la semana y miramos cómo yo puedo hacerle llegar el dinero, o si usted pide de mercado acá, yo se lo pago acá, lo que sea. Él empezó a trabajar y así hicimos. Luego hasta por Gane le consignábamos y allá hay un punto de Gane donde él podía recibir su dinero. Cuando ya nos permitieron el ingreso, que fue como a los 3, 4 meses más o menos, nos permitieron subir allá, vimos que había progresado bastante el trabajo y le comenté que qué bueno sería poder hacer las reparaciones que necesitábamos hacer allá, aprovechando el tiempo, pues que ellos no tenían otro trabajo que hacer. Y me comentó que había un hijo de un vecino que se había ido para allá porque él trabaja la construcción aquí en Cali y no tenía trabajo. Y su papá estaba muy enfermo, el papá vive allá, se fue a cuidar a su papá y estaba pues pensando qué se iba a poner a hacer. Entonces le dije que lo llamara, hablamos con él para que nos ayudara con la reparación. La verdad nos dio un excelente precio, es un señor que trabaja muy económico y fuera de eso con muy buenas facilidades.
y empezaron a trabajar, y este es el momento en que los trabajos no han terminado, porque pues ellos también hacen otras labores, como ya pueden venir y traer sus cosechas, sus cosas acá a la ciudad, trabajan unos días, otros no, y han tenido la provisión. Vemos cómo Dios nos permitió ser de bendición para ellos, vemos cómo Dios no les ha faltado, hemos podido hablarles de la grandeza y de la misericordia de Dios, tanto para nosotros, que nos da el poder servirles a ellos, como para ellos también tener su bendición y poder prestarnos un servicio oportuno. Les cuento que ahora en diciembre, el 4 de diciembre, fuimos a hacerles un compartir, un plato navideño. Y me puse a hacer unos buñuelos. Por allí vi a Hernando enviando una receta de unos buñuelos y que quedan deliciosos. Y les cuento que a mí me da mucho miedo. Me puse a hacer unos buñuelos y los puse a hacer en una paila amplia. Entonces no me flotaban. Entonces pasé ese aceite, ya caliente, lo pasé a una ollita como de hervir leche. Entonces quedaba pues el aceite más juntico y puse los buñuelos allí y eso no me subía. Yo me asomé así a la ollita a ver los buñuelos si subían, y cuando me asomé escuché la voz de Dios que me dijo: ellos pueden reventar. Yo me retiré y cuando me retiré eso explotó, pero explotó como una bomba. Tanto que todos los que estaban a la esquina, en la punta de allá de la casa, escucharon y salieron corriendo a ver qué pasaba. Y claro, el aceite me cayó todo en la frente, en las manos, y se regó todo en el piso y en las paredes. Eso voló, el buñuelo voló. Eso fue un susto muy grande. Eso fue el 4 de diciembre. Claro, todo el mundo corrió. Miren, allí está una foto donde tengo la frente quemada. Unos me decían, yo me puse inmediatamente clara de huevo, luego uno de los trabajadores salió corriendo y me trajo sábila, me apliqué sábila, mi nuera que estaba allí, aplíquese harina de trigo, entonces quedé con la frente como para hacer una torta, totalmente blanca y pegada. Entonces así me quedé hasta el día siguiente. Al día siguiente me lavé la cara, vi que pues no era tan grave, no me ampolló, y en este momento ustedes ya pueden ver mi cara que está totalmente limpia, no tengo absolutamente nada, quedé bien. Le comentaba yo al sobrino de mi esposo, que es médico, y me dijo: esto es de testimonio, dale gracias a Dios que no te cayó en los ojos, porque habías podido quedar ciega. Donde te quedes con la cara allí puesta, te vuela a la cara y te puedes quedar ciega. Entonces, para la gloria de Dios, estoy perfecta. No se pudieron hacer los buñuelos, obviamente se quedó la masa allí, no lo hicimos, y yo: Hernandito, no sé cómo haces, pero yo no vuelvo a hacer buñuelos. Me da mucho miedo. Entonces, esto es para que todos veamos la grandeza de Dios. Yo realmente le doy muchas gracias a Él, porque Él fue el que me avisó y porque ha estado siempre allí llevándonos de su mano. Bueno, el susto fue enorme, pero gracias a Dios Él estuvo allí presente. También quiero contarles un testimonio que me sucedió esta semana. Fue como el miércoles. Estaba yo haciendo un test drive que se llama, que es revisando un campero. Queríamos hacer un cruce de cuentas con un familiar y íbamos por la 9ª con 56 cuando el carro empezó a echar humo y el humo empezó a entrar a la cabina, pero de una manera alarmante, de tal punto que yo ya no veía a Nelma. Le dije: Nelma, bájese. Yo no sé si de pronto lo dije con una voz de terror, porque ya empezamos, los cinturones no nos daban, y Nelma salió a pedir como socorro, y a mí se me ocurrió el extintor. Pensé en el extintor en medio del miedo, del pánico, y el carro estaba totalmente lleno de humo, y abrí el capó. Yo miré que podía abrirlo, que no estaba todavía caliente, y empecé a usar el extintor, y en eso se acercó alguien que me miró y se metió por allá, y yo era con el extintor, yo en pánico, por decirlo de alguna manera, y luego no lo volví a ver. No le di las gracias, no supe quién era. Ahí está la foto. Dios, cuando uno está trabajando en su obra, Él cuida de nosotros, como nos ha pasado estos días.
Por eso yo les hablaba en estos días que Dios ha sido y está siempre presente en todos nuestros actos, en toda nuestra vida. Y este año me la pasé yo todo el tiempo en Imbanaco. Tuve una radioterapia que fue muy fuerte para mí. Estaba sin fuerzas. He terminado la radioterapia. El tratamiento ya es mucho más espaciado. El médico no me dijo, está sano, pero le leí en sus ojos que eso era lo que quería decir, y Dios me ha devuelto un cuerpo sano, con más vigor, con más alegría, con más entusiasmo. Y cuando estamos en el servicio, como decía, reitero nuevamente, cuando estamos prestando el servicio a Dios, Dios siempre cuida de nosotros, manda a sus ángeles. Hay muchos versículos, aquí recopilé algunos que me parece importante compartirlos, porque cuando uno está haciendo el servicio para Dios, hay más intimidad con Él. Recordemos que Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Por ejemplo, en Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando uno está en el servicio, cuando uno está en un ministerio, aprende uno a forjar su carácter, sus temperamentos en esta línea, que es lo que Dios quiere, moldear esos corazones. Otra cosa que me parece muy bonita, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloren, dice en Romanos 12:15. Y eso es lo que hacemos nosotros, alegrarnos con los testimonios que ustedes nos dan, saber que ustedes han estado allí siempre con la bendición de Dios, como decía Carolina. No, definitivamente no hay palabras para agradecerle al Señor por toda su misericordia y por todo lo que ha cuidado de todos nosotros, gracias a Dios. Hay un propósito de Dios en todo esto. Por algo nos está cuidando. Somos su remanente. Y en Romanos 12:18 dice, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sí? En 1 Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Servir. Jesús vino a servir y es nuestro mayor ejemplo. En Filipenses 2:3-4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y eso es lo que nosotros hacemos, en obediencia. Solo en obediencia hacemos todo lo que hacemos y siempre con la dirección del Señor. En Colosenses 3:12-14 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes por encima de todo. Vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, el amor de Dios. Entonces, cuando estamos trabajando en la obra de Él, cuando estamos teniéndolo en nuestros planes como primera persona, como nuestra fuente de poder, Él siempre está enviando sus ángeles en torno a nosotros y cuidándonos. Debemos de estar siempre atentos a su presencia. Muchas personas dirán, es que los milagros suceden de lejos, es que eso de pronto no es para mí. Y Dios nos está llamando a que vivamos su presencia. En estos días tuve la oportunidad de participar de una reunión de CRU, los jóvenes evangelistas, y ellos mencionaban mucho un versículo del cual Dios quiere que nosotros todos hagamos parte. Y dice en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por hacernos sensibles a tu voz, Dios. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias por la provisión que nos has dado todos los días de nuestra vida, Señor, porque nos has cuidado durante esta pandemia, Señor, porque no ha tocado a ninguno de los miembros de nuestra familia y si los ha tocado no han tenido ni siquiera síntomas.
Te damos gracias, Señor, por guardarnos, por protegernos, por cuidarnos, por permitirnos, Señor, servir a otros, por permitirnos, Señor, dar a otros de lo que tú nos das, porque sabemos que todo lo que hacemos viene de tu mano, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ponemos en tu mano a todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a nuestros pastores, a todos los que estamos aquí reunidos hoy y aún a los que no han podido estar en algunas circunstancias, Señor. Los bendecimos, te pedimos que los cuides donde estén. Qué bueno, gracias César y Nelma por bendecirnos con esas historias que a veces las volvemos cotidianas, pero que son las historias de la presencia de Dios con nosotros siempre. Y ustedes son testimonio vivo. Y yo creo que todos tendríamos testimonios para dar de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y qué bueno, gracias por compartirlo. Y sobre todo me gustó algo que decían ustedes, y es que en esta pandemia siempre esperamos es que va a ser Dios por mí. Y lo importante no es que va a ser Dios por mí, sino que voy a hacer yo para el Señor. Y qué bueno que ustedes han podido servir al Señor en diferentes circunstancias y han visto la mano de Dios que los guarda. Qué bueno. Dios les bendiga y gracias. Y igual a los que quieran animarse a compartir testimonios, vamos a tener tiempo estos días de fin de año para compartir. El miércoles en la oración seguramente podremos compartir tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros y animar a otros. Muy bien. Entonces, quiero recordarles también que tiene que ver con lo que dicen César y Nelma. Que estamos apoyando los regalos para los niños de la comunidad de los Yanaconas. Todavía usted puede hacer parte de esto. Gracias a todos los que se han unido. Son muchos y les agradezco, pero todavía nos falta. Entonces, recuerden apoyar a esta comunidad con los regalitos. Ya saben ustedes, ahí está, son 190 niños. Y dice Juan Manuel y Yoreide que normalmente son 190, pero que hay otra comunidad NASA que está ahí más arriba en Nápoles, o sea que seguramente se agrandará y son más regalitos. Entonces, anímense, sea que ustedes envíen el dinero o que consigan los regalitos, igual vamos a ver cómo los recogemos, pero estamos en eso para que pronto podamos llevarles los regalos a estos niños. Entonces, anímense y nos acompañen con este propósito tan bonito de bendecir a otras personas y que para ellos, sobre todo en este tiempo de Navidad. Entonces, recuerde que si está interesado, simplemente me avisa y yo le informo. Son regalos para niños y niñas entre los 2 y los 12 años. Pues los regalos que usted quiera dar, 2 regalos, 3 regalos, 5 regalos, 10 regalos. Eso está bien. Decía Juan Manuel, pues un regalito de 10,000, 12,000 pesos, usted lo puede hacer para bendecir a estos niños. Entonces, anímense que vamos esta semana a recoger todo y, bueno, poderlos llevar allí. Los anuncios normales de la semana, la oración no para. Seguimos orando los lunes con los hombres, 7 de la mañana. Conéctense un ratico para poner en manos de Dios esta semana que comienza, para agradecer lo que ha hecho el Señor hasta ahora, para adorarle, para estar juntos. Entonces mañana a las 7 de la mañana nos vemos los hombres, todos les mandaremos el enlace, aunque es el mismo de siempre, pero para que ustedes se unan y podamos estar orando juntos mañana. Igual el miércoles, la oración sigue, no paramos, nada nos detiene, seguimos, miércoles 6 de la tarde, los hombres tendremos nuestra última reunión este jueves a las 6:30, esta reunión la última reunión de este año, entonces anímense, seguimos creciendo en la palabra del Señor, nos está desafiando de una manera increíble. Los niños no se van a reunir más por ahora, pero sí quiero decirles algo para que lo tengan en cuenta y sobre todo, quizás no solamente para los que están aquí conectados directamente, para los que van a escuchar o ver esta reunión virtualmente o en las redes, que se conecten el próximo domingo. El próximo domingo va a tener cosas, va a ser muy especial, vamos a tener varias sorpresas. Una de ellas se la puedo adelantar y es que los niños tienen un coro que han preparado y lo van a cantar ese día, el próximo domingo, para que se conecten. Pero hay 2 sorpresas más que les tenemos, que yo sé que les van a motivar, a edificar, a desafiar también, y el Señor nos va a bendecir. Entonces, el próximo domingo, que es el 20, ¿no? El 20 de diciembre, conéctense a las 10:30. No espera a poderlo ver después. Yo sé que ahora esto dice, estoy en la comodidad de mi casa y lo puedo ver entre semana. No, conéctese el próximo domingo, 10:30, para que juntos podamos ver y estar juntos aquí para celebrar la Navidad o para aprender y recordar mucho de lo que el Señor nos ha enseñado acerca de su nacimiento y todas las implicaciones que tiene para nosotros en este tiempo de pandemia tan increíble. Igual, gracias a todos por los que siguen aportando para los mercados, la ayuda para otros. Hemos podido ayudar a personas para pagar los servicios, para diferentes cosas. Entonces, bueno, ha sido el Señor generoso. Igual ha sostenido la iglesia. Nosotros podemos dar con alegría. Yo sé que muchos, como dice el texto de Corintios,
aún de nuestra escasez. Pero si usted se anima a obedecer al Señor como va a ser esta mañana, no siempre es fácil, pero obedecer al Señor tiene unas grandes bendiciones. Y el Señor dice ahí, denme lo que es mío, el 10%, ustedes tienen el 90% y el Señor nos bendecirá seguramente. Entonces, para que Él dice, desafíenme, háganlo, o Él nos desafía a nosotros, pruébenme y el Señor nos bendecirá. Entonces, ánimo a los que quieran ayudar. Oramos por los que no tienen trabajo todo el tiempo, por los que están emprendiendo todo el tiempo, estamos orando que el Señor les bendiga, les guíe y les abra puertas. Entonces, que el Señor esté con ustedes. Va a orar por esta situación, que termine el año, y también por la predicación de esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad, como escuchamos de Nelma y de César. Tú nos has sostenido, nos has provisto. Estamos aquí por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia que nos ha sostenido. Señor, lo que viene no sabemos cómo vendrá, pero Señor, que tú sigas haciendo lo que sabes hacer, como siempre lo haces, fiel, Señor. Te pido por los que están comenzando negocios, por los que están sin empleo, por los que están golpeando puertas. Señor, abre las puertas, esas puertas que tú abres y nadie puede cerrar. Y guíanos, Señor. Bendícenos, Señor. Permítanos estar en paz en esta área que a veces nos aflige tanto. Y en otras más, Señor, los que están enfermos, Señor, obra en sus vidas. Y, Señor, bendice tu palabra esta mañana. Háblanos a través de ella. Tu palabra que siempre es pertinente, que es eficaz y que llega al corazón, Señor. Bendícenos, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno estar nuevamente juntos aquí esta semana y seguimos creciendo en el Señor. Estos días pensaba, y estoy en el libro de los Hechos, yo sé que ustedes también seguramente están ahí todavía, me anima, algunos que me retroalimentan y me han dicho, he leído el libro de los Hechos, algunos me preguntan, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, gracias porque eso me deja ver que están leyendo y que estamos sintonizados, porque estamos buscando, Señor, qué viene para la iglesia, para nosotros, ahora que no lo sabemos. Y la mejor guía es este libro, porque este libro de los Hechos nos muestra lo que sucedió con la iglesia primitiva. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos simplemente obedecían al Señor y el Señor iba guiándolos, abriéndoles puertas y montándose en el camino. Pero en medio de esto pensaba que en algún momento de la vida, quizás muchos, por lo menos yo sí, he deseado tener como ese secreto o el poder para cambiar las cosas, ¿no? Para cambiar el mundo, para cambiar las circunstancias. No solamente con esto de la pandemia, en otros momentos de mi vida yo he querido, Señor, tener ese superpoder para cambiar las cosas, algunas circunstancias que nos afligen, ¿no? Quisiéramos tener esa varita mágica que nos ayude a cambiar la historia. Cuando uno ve la realidad dice, ¿cómo cambiar esto, Señor? ¿Cómo podemos darnos ese poder para hacerlo, esa maravillosa sabiduría para hacerlo? Y cuando recordamos lo que hemos recorrido en esta pandemia, 9 meses llevamos ya, muchos hemos deseado tener ese poder, ese secreto para cambiar el mundo. Señor, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Y muchos decimos para volver a lo de antes, como si lo que vivíamos antes era mejor que lo que vivimos ahora. Pero algunos queremos, quizás eso, Señor, queremos volver a la normalidad. ¿Qué debemos hacer? Danos ese secreto, ese poder para hacerlo, ¿no? Y le pedimos al Señor que Él mágicamente, como sabemos que lo podría hacer, en su maravilloso poder y en su grandeza, podría hacerlo. Señor, haz algo, quita esta pandemia, bueno, tantas cosas. Sin embargo, el Señor, en su soberanía, sigue en el proceso, enseñándonos a ver si estamos aprendiendo lo que Él quiere enseñarnos. Cuando seguramente ustedes leen, como yo, a veces en Hebreos capítulo 11, la historia de los héroes de la fe, y uno ve esos hechos maravillosos de Moisés, cómo Dios lo guió para abrir el mar y pasar los israelitas, de Josué cuando cayeron las murallas de Jericó, de Daniel cuando tapó las bocas de los leones, bueno, tantos personajes, héroes de la fe. Nos admiramos de sus proezas y quisiéramos, Señor, tener esos superpoderes tuyos para cambiar las cosas, quisiéramos cambiar estas circunstancias y quisiéramos tener esa grandeza, algo significativo que realmente nos lleve a eso, ¿no? Sin embargo, y el mismo libro de Hebreos lo dice, olvidamos que hubo otras personas casi desconocidas, anónimos, que hicieron pequeñas cosas, obras pequeñas. No cayeron los muros de Jericó, no hicieron llover fuego como Elías o como Moisés, cosas maravillosas. Hicieron cosas pequeñas que cambiaron la historia. Cosas pequeñas, actos pequeños que dejaron huella en la historia y que a partir de las obras de esas personas, tú y yo hemos sido beneficiados porque cambió la historia, ¿no? No fueron solamente los proezas grandes, los hechos grandísimos, ¿no? Los que determinaron el curso de la historia. No fueron esos.
también fueron los actos sencillos, actos pequeños, acciones pequeñas, casi olvidadas, que influyeran para que el mundo que disfrutamos hoy, que tenemos hoy, haya sido cambiado por ellos. Y de eso quiero que hablemos esta mañana. Hoy aprenderemos de un personaje, yo digo que es casi anónimo, aunque tenemos el nombre, pero es casi anónimo, no se habla mucho de él, casi desconocido, que nos va a mostrar cómo las pequeñas acciones que hagamos pueden cambiar la historia. Esto es algo que nos anima, y a mí me animó muchísimo, y siempre que leo esta historia me anima. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, de Hechos, del versículo 1 al 10, habla de la conversión de Pablo. De eso vamos a hablar dentro de 8 días, que es muy significativo, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver esta mañana. Pero vamos a leer del versículo 10 al 19. Ya Pablo ha tenido la visión en el camino a Damasco, bueno, los que dicen que aquí no dice pues, pero que se ha caído el caballo y que quedó ciego, y el Señor le habló, y le dice, el Señor, llévenlo a Damasco, porque allí yo quiero mostrar lo que quiero que haga. En el versículo 10 de ese libro de Hechos, vea lo que dice, que es muy, muy interesante. Ya lo tienen ustedes en pantalla, dice así. Había entonces en Damasco, ahora ustedes recuerden, él va de Jerusalén a Damasco, son como 218 kilómetros entre Jerusalén y Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Bueno, Pablo, después de que tiene la visión, ya parece que estaba cerca de Damasco y es guiado ciego a Damasco, y allí llega y allí ocurre esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías sabía que este Saulo perseguía a los cristianos, los encarcelaba para que los ejecutaran por su fe en Cristo. Y él dice, Señor, ¿cómo así que me pides que vaya si es que este hombre, yo he sabido que es un hombre que no es bueno para los cristianos? Versículo 14. Y aún aquí, dice, aún en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Él vino, Señor, a prender, a apresar a los cristianos que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y mire el versículo 17 tan increíble, dice, fue entonces Ananías, enseguida Ananías, se paró y fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y permítame leer el 20 que no está ahí, pero dice, enseguida predicaba Saulo a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Es un texto muy interesante, conocido seguramente por algunos, porque lo hemos visto. Permítame ver los personajes de esta historia. Son muy interesantes, ¿no? Obviamente el personaje principal es el Señor. El Señor que se le ha aparecido en el camino a Damasco a Pablo y le ha dicho que por qué lo persigue, y bueno, le ha dicho qué es lo que tiene que hacer, que lo lleven a la ciudad, que allí se le dirá lo que tiene que hacer. Y aquí se le aparece en visión a Ananías, a este Ananías. Entonces el Señor es el personaje principal. El otro es obviamente este Ananías, de quien no se sabe mucho. Ahora quiero hacer una diferencia. Hace 15 días hablamos de un Ananías de Jerusalén, el esposo de Zafira, que murió porque quiso engañar al Espíritu Santo. No, este es otro Ananías. Este es Ananías de Damasco, otro diferente, para que no se van a confundir, ¿no? El otro murió por su osadía de querer engañar al Espíritu Santo. Este es otro que se llama Ananías, ¿no? Y el otro es Saulo de Tarso, que luego se llamaría Pablo, ustedes saben eso muy bien, a quien Ananías debía buscar en la casa de uno que se llama Judas. De Judas no solamente sabemos la casa de él, pero no se sabe nada más. Entonces estamos hablando de el Señor, de Ananías y de Saulo. De Ananías no se dice mucho, como digo, aquí lo que escucharon ustedes ahí, ¿no?
Es casi un personaje desconocido que pasa por el libro de los Hechos fugazmente. No se sabe mucho de Ananías, pero que con lo que hizo, con esta acción, como lo vamos a ver más adelante, cambió la historia. Si Ananías no hubiera hecho lo que hizo, seguramente Dios hubiera inventado otra cosa, pero lo que él hizo cambió la historia de la iglesia, cambió la historia del cristianismo, y déjenme decirles que también cambió la historia del mundo, porque lo que vendría sería algo diferente. Ahora, solamente en el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 12, cuando Pablo está dando su testimonio de cómo se encontró el Señor en el camino a Damasco, habla de Ananías, dice el versículo 12 del capítulo 22, que era un hombre piadoso, que era un hombre recto, este Ananías, fiel seguidor de la ley y respetado, era muy respetado por los discípulos, por los judíos de Damasco. Eso se dice de este Ananías. Este personaje que nos va a enseñar cómo haciendo obras pequeñas se puede cambiar el mundo. Ahora, el escenario, como digo, están en Damasco, se encuentran Ananías, está en su casa y el Señor se le revela en visión y le dice lo que tiene que hacer. Tiene que ir donde está este Saulo para que le diga que lo que tiene que hacer, que este Saulo está en la casa de Judas y lo está esperando. Él allí te está esperando. Yo pensaba, cuando se le dice, vaya porque lo está esperando. ¿Cómo así, Señor? ¿Me está esperando el que vino a perseguirme, a apresarme para llevarme a Jerusalén? ¿Cómo así que me está esperando? Yo pues lo que menos quiero es ir allá. Este Saulo, como decíamos, es el mismo Pablo, que después su nombre cambia, que ha venido de Jerusalén a Damasco. Mejor dicho, ya en Jerusalén le quedó pequeño el trabajo que está haciendo de perseguir a los cristianos y pide carta 218 kilómetros al norte, Damasco, para apresar a los cristianos. Seguramente ya había estado por Samaria, había estado por Galilea, ahora no. Yo quiero ir hasta Damasco porque allá también hay cristianos, gente que profesa su fe en Jesús, y esa gente que son herejes para los judíos, hay que apresarlos, ¿no? Pero en el camino a Damasco es encontrado por Jesús en visión. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? El Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dice, bueno, ¿y quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿No? De esa experiencia, Pablo queda ciego, y de eso vamos a hablar un poco dentro de 8 días, que es muy interesante. Y es tenido que llevar a la ciudad de Damasco de la mano porque está ciego, duró 3 días ciego, esperando que Ananías, este casi anónimo personaje enviado por Dios, venga y ore por él y le diga qué es lo que tiene que hacer. Es el enviado de Dios, Ananías, para ir y hacer lo que Dios le va a decir a Pablo que tiene que hacer. Ahora, eso es una historia que tiene una trama muy interesante, ¿no? Ananías entonces se le aparece el Señor, en visión también, para darle instrucciones de lo que tiene que hacer. Lo que Dios le pide a Ananías es tremendamente arriesgado. Tenía que ir en busca de un hombre llamado Saulo, que Ananías conocía seguramente por referencias, famoso por perseguir a los cristianos. Y él, un cristiano devoto de Damasco, tiene que ir allá. Lo que tenía que hacer Ananías, o lo que tuvo que hacer, era algo temerario, definitivamente. Era cuestión de vida o muerte. Este Saulo venía a apresar a los cristianos. Él era un cristiano. Y si lo identificaba como cristiano, este Saulo lo apresaría y lo llevaría a Jerusalén para que lo juzgaran, y seguramente moriría por su fe. Porque Ananías es judío y ahora es cristiano y lo iban a apresar. Lo que Ananías está haciendo es jugarse la vida. Es cuestión de vida o muerte. Ir o no ir. Yo no sé si, yo pensaba, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Si el Señor te dice, ve, y allí hay alguien que está buscando a los cristianos para apresarlos, ve y búscalo y dile esto que yo quiero decirle. Yo personalmente le digo que yo lo hubiera pensado muchísimo. Aquí parece que Ananías dijo, si el Señor lo dice, yo voy. Eso es parte de lo que muchos héroes de la fe hacen, ¿no? Hacen lo que Dios les pide sin dudarlo y arriesgadamente, temerariamente, valientemente lo hacen. Lo hizo Abraham cuando el Señor le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio. Lo hicieron muchos personajes valientes, y este es uno de ellos, este Ananías. Él va. Significaba que tenía que entregarse en aquel que venía en cárcel, entregarle casi la vida a él. Es como diríamos hoy en día, es como meterse en la boca del lobo. ¿Qué significaba eso para Ananías? Ir a la casa de Judas, donde estaba este Saulo, para decirle lo que Dios quería que hiciera. Ahora, aunque Ananías era un hombre, como dice Pablo, piadoso, recto, era un hombre fiel al Señor, cuando el Señor le pide que haga eso, le dice, pero Señor, un momentico, este hombre es malo, nos persigue,
nos quiere hacer daño a los cristianos. Él expresa sus objeciones al Señor. Yo me acordaba leyendo esto de Moisés cuando el Señor lo llama para ir a Egipto y otros, quizás Gedeón. Él expresa su objeción, quizás su temor al Señor. Señor, si yo voy, este hombre me va a apresar, ¿no? O lo que le pueda pasar si hace lo que Dios le ordena. Pero una cosa importante que inicialmente aprendemos de Ananías y es que tenía que arriesgarse a confiar en Dios. Yo quiero que tú pienses, ¿qué es aquello en lo que Dios te está pidiendo que te arriesgues a confiar en Él? En perdonar, en pedir perdón, bueno, cuántas cosas, en pagar el diezmo, en dar, en volver a reconciliar, en dejar aquella cosa que tú no quieres dejar porque sabes que te hace daño, pero que no, Señor, pero es que yo no puedo dejar esto. ¿Qué es aquello que Dios te pide que te arriesgues a hacer, a obedecerle a Él? Ananías nos enseña que hay que arriesgarse a confiar y a creerle a Dios. El Señor le dijo solamente eso: ve y haz esto. Y Él se arriesgó a confiar en Dios. Ahora, quiero que noten esto que es muy importante. Tanto como para Pablo como para Ananías, ellos tuvieron cada uno por su lado un encuentro con Dios. En visión, Dios le aparece y que le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ese encuentro con el Señor le significó a los dos salir de su zona de comodidad. Esto, la verdad, me habló muchísimo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Les obligó a salir de su zona de comodidad. Les cambió la vida. Nunca la vida de Pablo ni de Ananías volvió a ser igual después de este encuentro con Jesús. Ese encuentro les desacomodó la vida, les sorprendió en la cotidianidad y les dio una nueva agenda, unos nuevos planes. Ahora yo pensaba, ¿cuántos de nosotros quisiéramos, Señor, yo quisiera que me aparecieras en visión y me dijeras algo? Esta mañana reflexionaba y descubría esto. Cada vez que Dios se revela, sean visiones, en sueños, lo que sea, no es para responder a nuestros caprichos. El Señor se revela en visiones, se manifiesta, es para revelarnos sus planes. Y cuando el Señor nos revela sus planes, siempre va a demandar de nosotros que hagamos algo que Él quiere que hagamos. Si tú esperas que Dios se te revele en visiones, en sueños, para responderte acerca de tus caprichos y tus circunstancias, déjame decirte que lo más seguro es que no es así. El Señor se va a revelar es para mostrar sus planes para tu vida. Recuerda, hemos venido hablando durante años nosotros, aquel texto de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si tú quieres que Dios te manifieste en visiones para tus añadiduras, no va a ser así. El Señor se manifiesta, se revela de cualquier manera, sencillamente, para revelar los planes para ti y para lo que viene para otros seguramente. Ahora, estos dos, tanto Pablo como Ananías, tuvieron que reacomodar la vida después de ese encuentro con Jesús. La vida cambió. Y lo interesante es que tuvieron que hacer lo que Dios les demandó. Es curioso porque yo pensaría, si el Señor se me manifestara en visión, lo más seguro que yo le preguntaría cuando lo viera sería: Señor, ¿qué tienes para mí? Ahora déjenme decirle que eso sencillamente lo hace Aladino, ¿no? Porque el Señor cuando se nos manifiesta va a preguntarnos o va a esperar de nosotros dos respuestas. La que dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y lo que dijo Ananías, cuando el Señor se le aparece en visión, le dice: heme aquí, Señor. Heme aquí estoy, Señor. Ahora, no esperemos que sea Aladino el que se nos presente para que le digamos: mira, Aladino, lo que yo quiero es esto, tin, tin, tin. No. El Señor, cuando tiene un encuentro con nosotros, nos desacomoda, nos reacomoda la vida. Y después de un encuentro con Jesús, la vida nunca volverá a ser igual. Nunca volverá a ser igual. El Señor quiere sorprendernos en el camino para decirnos lo que tenemos que hacer. Señor, no sé si alguno de ustedes le ha preguntado: Señor, después de esta pandemia o en medio de esta pandemia, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, no? Así es que nos pide que hagamos lo que Él tiene planeado. Y seguramente nos va a pedir cosas que quizás no tengan sentido. Para Ananías ir donde Pablo, donde Saulo, el que persigue a los cristianos, los encarcela para matarlos, ¿tiene sentido? Claro que no tiene sentido. Eso está fuera de la razón, eso es ilógico. Pero el Señor, cuando se revela, seguramente nos dirá que hagamos algo que no tiene sentido, que no está dentro de nuestra razón, porque Él es soberano. Es un desafío que el Señor va a tener para nosotros.
Si tú quieres tener un encuentro con Jesús que se te revele, deberás estar dispuesta a hacer lo que Él te pide. Aunque parezca que eso no tenga sentido, que esté fuera de la razón, el Señor espera que tú lo hagas, lo que Él te va a pedir. Sin duda, y yo pensaba en esta pandemia es una irrupción del Señor en la humanidad, en la cotidianidad de todos los humanos. Pero nosotros, los que conocemos al Señor, nosotros tenemos que, en ese camino, cuando el Señor irrumpe en esta realidad, seguramente tenemos que preguntar como Pablo y como Ananías, heme aquí, Señor. Y como Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú estás queriendo que yo haga? Llevo 9 meses preguntándome, Señor, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué sucede esto? Y el Señor espera que le digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Si nos hemos encontrado con Jesús en esta pandemia, y yo espero que sí, como los contaban César y Nelma, la experiencia y lo que han contado la mayoría de los que cada domingo nos cuentan su testimonio durante estos meses. Si nos hemos encontrado con Jesús en esta pandemia, la vida no volverá a ser igual. Nunca volveremos a lo de antes. Recuerda esto. Si tú eres de los que sigues orando para que volvamos a los de antes, esa oración no va a ser escuchada. La vida de un discípulo del Señor en pandemia nunca volverá a ser igual. Nunca. Si ha tenido un encuentro con el Señor. La vida cobra otro sentido. Hay nuevos planes, nueva agenda. Lo que Dios quiere que hagamos nos cambiará la vida. Así sea con acciones pequeñas. Y quiero que tengas en mente un par de preguntas también aquí. ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? ¿Qué nos está pidiendo Jesús que hagamos a partir de esta pandemia? ¿Habrá algo que Dios te esté pidiendo que hagas? ¿Algo? No sé. Buscar a alguien, reconciliar, dejar un hábito, una conducta. ¿Habrá algo que Dios te esté pidiendo que hagas a partir de esta pandemia? ¿Cambiar algo en tu vida? No sé. Pregúntale al Señor. Como Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si así como a Pablo te apareciste en esta pandemia, a él en el camino a Damasco y le mostraste planes nuevos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Preguntémonos. Comentaba con mi esposa esta mañana que me tiene muy triste ver que el evangelio hoy se convirtió en una motivación. Claro que hay promesas, muchas promesas, y nosotros nos aferramos y las compartimos. Y hablamos de lo que Dios nos va a dar, esto tiene Dios para ti, siempre, siempre. Y es verdad que es así. Pero casi nunca decimos, ¿y qué es lo que Dios espera de ti? Muy poco decimos. Siempre animamos a la gente, ¿no? Que Dios te va a dar esto, te promete esto, te bendice esto, paz interior, te va a dar. Claro que sí. Esas son las añadiduras de las que hablamos en Mateo 6. Pero lo importante no son las añadiduras. Lo importante es el reino de Dios y su justicia. Y a esto se refiere el libro de los Hechos. Permítame, veamos cómo se desenlaza esta historia tan increíble. Después de que Ananías le expresa al Señor sus temores, y dice, Señor, ¿cómo así que me envías a esto, no? Lo que el Señor le ordena, Ananías sencillamente decide obedecer. Seguramente tú y yo le hemos expresado al Señor objeciones cuando nos pide algo, pero decimos, Señor, dame tiempito, yo me demoro un poquito para procesar esto, tengo que analizarlo, decía alguien por allí. No, Ananías no se quedó analizando nada. Si Dios lo dice, yo voy. Que mi vida está en riesgo, no importa, yo voy. Ananías enseguida fue al encuentro con el famoso Saulo, el perseguidor de los cristianos. Sin dudarlo, fue. Ananías, como muchos personajes bíblicos nos recuerdan, la urgencia de hacer lo que Dios nos pide, la urgencia de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos manda. Y recuerde esto también, se necesita mucha valentía para obedecer al Señor. ¿Te cuesta obedecerlo? Perdonar, quitarte ese rencor, reconciliar, ser fiel con Dios, ¿te cuesta? No te preocupes, eso es así. Se necesita valentía. Lo que hizo Ananías fue valiente. Se necesita valentía para obedecer al Señor. Lo que Ananías hizo, y esto es lo que me motivó muchísimo a reflexionar sobre esto, cambió el rumbo del cristianismo, ya que el perseguidor de la iglesia, el Saulo, se convirtió en el más fervoroso defensor de la fe y predicador del evangelio. Por lo que hizo, lo vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dijo a Ananías a este hombre? Lo vamos a ver más adelante. Quizás este Ananías, un personaje casi anónimo, un cristiano casi desapercibido, nunca vio la dimensión de lo que significó ese sencillo acto de obediencia de ir a donde estaba este Saulo. Quizás, no sé si lo alcanzaría a ver, no tenemos referencia sobre eso.
La historia cambió porque ahora el mensaje de Jesucristo llegaría al centro del imperio más poderoso de la época y uno de los más importantes que ha existido en la historia de la humanidad. Con Pablo se sentaron las bases del cristianismo. Después de Jesús, el que mejor entendió el mensaje del evangelio fue Pablo. Y uno lo lee en sus cartas, ¿no? Él, mejor que nadie, lo expresa ahí en cada una de sus epístolas. Pudo explicar los alcances del plan de Dios con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pero para eso tuvo que venir un personaje anónimo, Ananías, y guiarlo y decirle lo que tenía que hacer. Como digo, eso lo veremos dentro de 8 días. Y para obedecer ese Ananías, el mensaje de Dios llegó a nosotros. Lo que él hizo, ese acto de valentía, ese acto de riesgo, de asumir riesgos, es algo que nos ha influido a nosotros hoy también, a ti y a mí. Lo que este hombre hizo, él nunca lo supo. Es interesante porque uno piensa, lo que yo hago, ¿será que afectará a alguien? Déjame decir, sin duda, pero tú no lo sabes ni lo vas a saber, lo sabrás en el cielo seguramente. Reflexionaba también estos días, cómo a través de estas redes sociales es muy interesante, porque uno piensa, bueno, ¿cuántos están viendo esto? ¿A cuántos estará llegando este mensaje? Y uno como que cuenta ahí, dice, Señor, tan poquito si hay gente que llega más. Y Señor me recordaba y me decía, Ananías, solamente, o hay registros, solamente de que influenció a uno, a ese Pablo, y este cambió la historia de la humanidad. Con uno solo que tú influencies, obedeciendo al Señor, seguramente tú puedes cambiar la historia, no tu historia, no la historia corta, aún la historia de la humanidad. Tú no lo sabes. El Señor es soberano. Y este Ananías, como digo, no sé si alcanzó a medir la dimensión de lo que hizo, pero lo que él hizo, ese acto arriesgado y valiente, cambió la historia. Porque este nuevo convertido, fue el que cambió el mundo, porque llegó a los gentiles. ¿Se recuerdan? Los cristianos en Jerusalén pensaban que el mensaje era para ellos nomás y estaban encerraditos ahí. Y tuvo que venir el Señor y permitir que muriera una calidad de hombre como ninguno, como Esteban. Y ahí estaba ese Saulo, que impactó la vida. La muerte de Esteban impactó la vida de Saulo. Y aquí el Señor lo terminó de rematar. Le dijo, no, tú eres para mí. Y este Saulo era el que iba a ir a donde reyes, a donde mucha gente a predicar el Señor. Dios hizo su parte. Dios alcanzó a Pablo para que le sirviera en el camino de Damasco. Ahora Ananías tenía que hacer su parte, incorporarlo al cuerpo de Cristo. Dios puede usar a otros, pero nos da el privilegio como Ananías de hacer la parte que nos corresponde. Dios contó con la valiente obediencia de un hombre como Ananías para guiar a este recién convertido. Increíble esta historia. Increíble, un hombre sencillo, como digo, casi anónimo, que no se habla mucho de él, no está en la lista de los héroes de la fe, pero fue un hombre que por lo que hizo cambió la historia, ayudó a cambiar la historia si se quiere. Ananías nos enseña el poder que tiene la obediencia. Es increíble. El poder de obedecer a Dios, de arriesgarse a creerle a Dios, a confiar en Dios. Quizás como le dijo alguna vez Samuel, el profeta, a Saúl, cuando desobedeció lo que Dios le mandó, le dijo, recuerda, Saúl, que obedecer es más importante, es mejor que los sacrificios. El mejor sacrificio que podemos hacer el Señor es obedecerlo. Y eso fue lo que hizo Ananías. Y Samuel le dice allá en el Antiguo Testamento a Saúl, tú quieres ofrecer sacrificios, pero desobedeciste. No, el mejor sacrificio son la obediencia. Ananías fue un hombre obediente, sabio, arriesgado, pero sobre todo fue un hombre que estaba seguro de lo que creía. Y por eso dijo, yo creo en Dios y yo voy. Por eso no vaciló en obedecer al Señor. Ananías asumió el riesgo, no solo de ir a verse con Pablo, y aquí quiero que noten esto, también asumió el riesgo de llegar donde está Pablo y decirle, hermano, tú eres mi hermano, tú nos persigues, tú quieres matarnos, tú quieres apresarnos, tú eres mi hermano. Eso es un riesgo increíble. Alguien decía, una manera cristiana de asumir riesgos es amando a los que no son amables. Este Saulo, no era alguien amable o que podría ser amado por los cristianos. ¿Cómo vas a tú amar al que te persigue, al que te quiere encarcelar? Amando a los que nos persiguen y a los que buscan nuestro mal. Esa es una manera cristiana de asumir riesgos. Amar a aquel que me hace mal. Con toda seguridad de que Ananías no sabía lo que le esperaba al ir donde Pablo. Él esperaba lo que conocía de Pablo, pero no más. Alguien decía esto que me gustó mucho, que en el cristianismo
algunas de nuestras mayores hazañas son aventuras de amor. Decía él, noten esto. En el cristianismo, algunas de nuestras mejores hazañas o mayores hazañas son aventuras de amor. Y asumir el riesgo de creer y amar a las personas es un acto de amor, una aventura de amor. Amar, aceptar y recibir a aquel que nos hace daño es una aventura de amor. Luego dice que lo bautizó, que fue bautizado. Saulo, cuando es bautizado, es incorporado al cuerpo de Cristo. Ahora es miembro de la iglesia. Ustedes se imaginan, alguien ahí. Y yo me preguntaría, ¿este hermano más no será un infiltrado? ¿No será un espía? Yo personalmente pensaba, por muchas experiencias que he vivido, que yo lo hubiera recibido con muchísimas reservas. Muchas reservas. Yo le tendría los ojos encima, porque no sabría con qué saldría. Pero estos hombres tenían el corazón limpio. Ananías y los hermanos de Damasco lo recibieron porque el Señor dijo, recíbanlo como hermano. Es su hermano. Los hermanos de la iglesia en Damasco lo abrazaron al que venía a llevarlos presos, a juzgarlos y quizás los llevaría a la muerte. Lo reciben como hermano. Cuando Pablo seguramente escuchó que lo llamaron hermano, debió haber sonado para él como música celestial. Fue recibido como miembro de la familia de la fe, del cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, en medio de las amenazas, porque este Pablo y otros eran amenazas, y otros, ¿no? En medio de la incertidumbre, la crítica de los judíos, la incertidumbre de lo que vendría, todo lo que estaban viviendo, tuvo hombres y mujeres casi anónimos como este Ananías, que hicieron actos sencillos, pequeños, actos arriesgados, pero que estuvieron dispuestos a cambiar el mundo. Yo no sé si yo me he arriesgado también a decir que tú y yo con lo que hacemos podemos cambiar el mundo. No lo sabemos. Ananías no lo sabía, ni lo supo seguramente. Pero el Señor espera que hagamos nosotros lo que Él nos pide que hagamos. Que cambiemos el mundo o no, no lo sabemos. Puede ser que sí, pero tenemos que hacerlo. Porque podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar el rumbo de la historia con actos pequeños. El Señor espera que hagamos, ¿no? Déjame decirte esto. El mundo de hoy, esta sociedad de pospandemia, necesita a esas personas desconocidas que valientemente sean obedientes a Dios y hagan lo que Él les dice. Recuerda esto, obedecer a Dios requiere de valentía, sí. Eso no es fácil. Dice en el libro de Hebreos que Jesucristo por lo que padeció aprendió la obediencia. A Él le costó. Se necesita ser valiente para obedecer a Dios, para dejar esa cuestión que no te conviene, para comportarte como Dios quiere que te comportes. Se necesita ser valiente. Sí, es ser valiente, obedecer a Dios. Hombres y mujeres que esperan al Señor, arriesgados, seguros de lo que creen, que estén dispuestos aún si fuera necesario a jugarse la vida como este Ananías, para hacer lo que Dios les ha dicho que hagan con fe, actos de fe que cambien la historia. Yo no sé si el Señor nos está llamando a cambiar la historia, yo creo que sí, pero para eso necesitamos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros no vamos a cambiar la historia acercándonos al Señor y diciéndole al Señor, ¿qué tienes para mí? No, la historia no la cambiamos así. La historia la cambiamos cuando le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando preguntamos eso, tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice. Quiero que tengan en mente estos principios de aplicación que van a aparecer ahí, los que toman nota sobre todo, porque es un texto muy interesante. Tengan en mente estos principios de aplicación de esta reflexión. Si esperamos tener un encuentro con Dios, debemos estar dispuestos a que nos desacomode la vida, a obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Así eso que Él nos dice que hagamos signifique hacer cosas que no tienen sentido y que se salen de la razón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no? Que perdonemos, que pongamos la otra mejilla y nosotros tratamos de explicar eso teológicamente. No, eso no tiene explicación. No, ¿se sale de la razón? Claro que sí sale de la razón. Pero el Señor sabe por qué nos pide que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, si hemos tenido un encuentro con Dios en medio de esta pandemia, como yo dudo que así es, no pretendamos volver atrás. No pretendas que tu vida vuelva atrás. Si tú tuviste un encuentro con Jesús en esta pandemia y lo has tenido, tu vida nunca volverá a ser igual. Si tu vida volvió a ser igual, se perdió esta pandemia, no sirvió de nada, porque el Señor tiene planes perfectos y quiere que vayamos adelante. Lo tercero que quiero que veas es
¿Qué es eso que Dios te está pidiendo que hagas a partir de esa experiencia de pandemia? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Dios te dice que hagas? Pregúntale, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿En qué situación? ¿En qué realidad? ¿En qué relación? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Recuerda esto, si estás luchando con la obediencia, se necesita mucha valentía para hacer lo que Dios te dice que hagas. Yo te animo a que seas de esos valientes, que digas, Señor, esto que me estás pidiendo es muy difícil, pero yo voy a arriesgarme, Señor, a obedecerte. Voy a arriesgarme a creer en ti, Señor, a creerte a ti. Recuerda también, una manera cristiana de asumir riesgos es amando a aquellos que no son amables. Aquel que te cuesta amar, que te cuesta aceptar. Una manera cristiana de asumir riesgos es amándolo. No tenemos que ser influyentes, ni visibles, ni poderosos, ni famosos para hacer cosas que cambien el mundo. Los cristianos seguimos pensando, no, es que tenemos que elegir un presidente que nos convenga, unos políticos que nos convengan, alguien que nos ayude, influyente que hable por nosotros. Estamos mal si pensamos así. Para cambiar la historia, se necesitan solamente personas sencillas, quizás anónimas y desconocidas, que hagan lo que Dios les dice que hagan. Solo tenemos que ser valientes, arriesgados y convencidos de que lo que creemos para obedecer a Dios, y hagámoslo en el Señor. Y lo último es que la obediencia a Dios es lo que cambia la historia. ¿Qué cambia la historia? La obediencia a Dios. ¿Con qué puedo vencer yo el temor como el que tenía Ananías? Obedeciendo a Dios. Seguramente fue con miedo. La obediencia vence el temor. La obediencia a Dios cambia la historia. Que el Señor nos ayude de verdad. Y algo que quiero que veamos en nuestros días es algo muy interesante que tiene que ver con la Navidad. Porque este Pablo tenía un concepto de Dios y lo que hizo Ananías era mostrarle el Dios verdadero. Eso es lo que tiene que ver con nosotros y lo vamos a ver dentro de 8 días. Permítame orar, que el Señor nos ayude. Yo no sé si tú estás luchando con la obediencia, pero que Dios te guíe, te ayude a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y que le preguntes valientemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú anhelas en un encuentro con el Señor, recuerda, tienes que estar dispuesto a que el Señor te pregunte si estás dispuesto o no, a que Él te diga lo que quiere que tú hagas. No esperes que el Señor se te revele para que te dé tus caprichos, no. Cuando Dios se revela, es para revelar sus planes perfectos. Señor, te doy nuevamente infinitas gracias por tu palabra. Este libro de los Hechos, Señor, que es tan de hoy para nosotros, Señor, tan relevante, tan diciente, que nos enseña, Señor, que en medio de la incertidumbre que nos trae esta circunstancia, allí encontramos respuestas de cómo actuar como iglesia, cómo actuar como individuos, Señor. Tú nos llamaste a buscar el reino de Dios y su justicia, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en eso. Perdónanos, Señor, cuando nos seguimos quedando en las añadiduras. Eso ya está garantizado, tú lo dijiste. Que nos enfoquemos, Señor, como este Ananías, en buscar tu reino, Señor, en ir y hacer lo que tú nos llamas, Señor. Padre, gracias por enseñarnos que a través de esta experiencia de pandemia, aún de sufrimiento como hemos sufrido de diferentes maneras, pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleo, escasez, tantas cosas, Señor, nuestra vida no será igual, porque tú tienes un propósito perfecto. Ayúdanos, Señor, te pedimos, guíanos, mira cada uno de los que están aquí, Señor, tú sabes quiénes están luchando con la obediencia, que tú les has venido diciendo que hagan esto y hagan esto, Señor, y a diferencia de Ananías, seguimos aplazando y aplazando. Señor, que podamos ser como Ananías, hacer aquello que incluso se sale de nuestra razón, que no tiene sentido. Seguramente algunos lo criticarían y dirían, Ananías, ¿cómo tú vas a ir allá? Pero Ananías creyó en ti y pudo cambiar la historia. Señor, ayúdanos a cambiar la historia. Señor, actos pequeños, sencillos, como el de este hombre, como los que muchos hacemos, Señor, como eso que compartían el de ir y bendecir a esas personas allá, quizás lejos, con angustia, y bendecirlos y traerles esperanza, y otros más, que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos mandas, Padre. Y gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos recuerda, Señor, que la luz vino al mundo y nosotros vimos tu luz. Esa luz que vino al mundo en ese pesebre fue la misma luz que alumbró el camino de Damasco para Pablo, para ver a ese Jesús que él no conocía y que pudo conocer. Igual, Señor, en este tiempo, que podamos dar a conocer
Que seamos esos Ananías que vayamos y demos a conocer a aquel Jesús que la gente dice conocer, pero que no conoce. Señor, gracias por esta mañana. Bendícenos esta semana y el resto del día. Y recibe nuestra adoración en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder adorar al Señor. Recuerde, le animo a que usted se conecte el próximo domingo. Va a ser algo bien especial que el Señor nos va a bendecir, nos va a ministrar. Anímense para que juntos podamos estar allí el próximo domingo. No sé si tenemos otra alabanza. Bueno, terminamos aquí. Ok, Dios les bendiga. Aprendan sus micrófonos si están aquí en Zoom. Saludémonos. Que podamos vernos un ratico y darnos el abracito virtual, dándole gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Te lo aseguro para que te pongas las pilas. Ya el año acaba el domingo. ¿Qué día está 24? 20 de domingo, lunes 21, martes 22, miércoles 23, fue el 24. El 25 es viernes, sábado, asueto, domingo. Hernandito. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Sofi? ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Sofi. Bien. Joaquín y Vilma, ¿cómo están? Yo apenas viéndolos, oyeron, oír. Cita. Gracias a Dios, también. Buen día para Hola, ¿cómo todos. están? Buenos días. Marinita. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Yo puedo ir? Buenos días para todos. Buenos Dios días. bendiga. Flandita, ¿cómo te ha Muy ido? bien. Pero si no escucha. Yo creo que sí. Buen ¿me día, están ¿cómo escuchando? están? No escuchamos nada. Hola, Celita. Vean. Hola, Celita, ¿cómo ¿me escuchas? están? Tuve la tierra y Sí, la perfecto. Carolina está predicando en la playa. Bien. Hola, buenos días. Los saludo a todos desde Santa Marta. Hola, Uy, Santa Marta, Wow, mira. mírala. No, es que tú le bajaste todo el volumen, ¿no? Ah, sí, está bien. Qué chévere, Caro. Estás predicando en la playa, pues. Eso, está predicando en la hay playa. que está el ministerio. Estás predicando en la playa. Saluden.